Capítulo 4. Utah, tierra prometida. A un año de bautizarnos en la nueva fe, un hermano de la iglesia le preguntó a mi padre si le interesaba probar suerte como cocinero en el único restaurante mexicano de Provo, Utah, cuna del mormonismo. Ya había sobrevivido 18 años en Tijuana. Su principal preocupación era cómo darnos la educación y estabilidad que nunca había podido tener. Consideraba que la secundaria pública dejaba mucho que desear, y por eso mi hermano había asistido a una escuela privada donde aprendió algo de inglés. Papá estaba muy satisfecho de ese logro, pero sabía que con sus ingresos no podría costear el mismo privilegio al resto de su prole. Después de cuidadosas deliberaciones familiares, decidió que él y Eri irían personalmente a ver el lugar. Provo, también conocido como Valle Feliz, estaba situado a menos de una hora de la capital llamada Salt Lake City o Ciudad del Lago Salado, la montañosa capital del estado Colmena. Cruzar la frontera ya no era un obstáculo, puesto que ya había adquirido la codiciada tarjeta verde, que le permitía residir legalmente en Estados Unidos. Al mes y medio de estar allá llamó a mamá a un teléfono público para darle el siguiente informe. Definitivamente, Provo no era Tijuana. Lejos de serlo. En autobús desde San Isidro, California, se hacían 17 horas. Nevaba varios meses al año y el frío era intenso. Además, poquísimos hablaban español. No había productos mexicanos como buenas tortillas, chiles o queso fresco. En pocas palabras, era otro mundo. Sin embargo, lo bueno es que todos eran mormones, como nosotros. Contó que el restaurante se llamaba El Azteca. El dueño era un joven que no tenía ni idea de cómo manejar un negocio. Se puso muy contento de que papá hubiera llegado, pues le urgía un buen cocinero, que también supiera administrar. Le dio libertad para cambiar lo que quisiera. El edificio era de 2 pisos y el restaurante estaba en la parte de arriba. Al subir 17 escalones, las áreas de los comedores estaban rodeadas de enormes ventanales, con una impresionante vista al campus de la Universidad Brigham Young, o BYU, fundada en 1875, con gigantescas montañas de trasfondo. Tenía unas 30 mesas y una amplia cocina, es decir, nada que ver con nuestra birriería. Debido a la proximidad con la universidad, la principal clientela consistía de estudiantes, quienes sabían tan poco de la cocina mexicana que algunos decían taca en vez de tostada. Posterior a la llamada, que cambió nuestras vidas, aparte de atender el tlaquepaque, mamá se dedicó a reunir la documentación hasta que semanas después nos presentamos al consulado estadounidense para obtener la residencia permanente. Le devolvió el restaurante a tía Lupe, quien pocos años después nos alcanzaría en Provo para residir allí el resto de su vida. Mamá, las 3 niñas, las maletas y una caja de detergente Fab, hicimos la travesía en un autobús Greyhound, que se detenía en estaciones con cafetería. Tímidamente nos acercábamos a la barra y preguntábamos si alguien hablaba español. Como invariablemente nos contestaban que no, esa fue nuestra primera lección. No se dice igual en ambos idiomas. De haber sabido. Durante el viaje tomamos leche con donas. Cruzamos California y Las Vegas, en el desértico Nevada, para luego pasar por pueblitos de una sola calle, con minas de uranio, así como montañas cubiertas de follaje caleidoscópico. Finalmente llegamos a Provo, alegres de reunirnos con papá y Eri. En aquel entonces, la ciudad tenía menos de 40,000 habitantes. Nos quitó la respiración. Es difícil encontrar las palabras para describir la colosal diferencia entre Tijuana y ese pintoresco lugar rodeado de señoriales montañas, cascadas y un lago lleno de peces y veleros. Por sus impecables banquetas caminaban estudiantes y familias, saludándose, incluso sin conocerse.
Era septiembre de 1962. Mirábamos boquiabiertas la bella fachada del legendario Hotel Roberts, un imponente edificio de 3 pisos, situado en South University Avenue, la segunda calle más céntrica. Estábamos a 1,200 kilómetros de la frontera y la mera escala de la construcción hacía que nuestra vivienda en la Pancho Villa pareciera una miniatura. Tras deleitarnos unos momentos, cruzamos la puerta del hotel y nos convertimos en la primera familia mexicana que llegaba a esa ciudad del viejo oeste. Igual que tantos millones de personas en la historia, mis padres emigraron a territorio desconocido para darnos una mejor calidad de vida. Aunque nuestra experiencia jamás se compara con la pesadilla que padecen los emigrantes en este siglo XXI, la adaptación siempre implica temor e incertidumbre. El cambio de país fue diferente para cada uno de nosotros. Estoy segura que mamá y papá fueron quienes más lo padecieron, aunque nunca se quejaron. Enfrentar retos era su expertise. Nunca habíamos estado en un hotel, menos en una joya arquitectónica como el Roberts. Desde su apertura en 1882, había sido uno de los orgullos más celebrados de Provo, con su sistema de calefacción a base de vapor. Por primera vez pudimos disfrutar de algunos avances tecnológicos: ducha interior, agua caliente, una televisión y hasta un teléfono que no sabíamos bien a bien cómo usar. Al poco tiempo nos cambiamos a un departamento en un sótano. Nuestras vecinas eran unas estudiantes que admiraban a papá y mamá por su enorme valentía de haberse mudado con 4 hijos sin dinero ni inglés. Frecuentemente nos invitaban a su departamento, horneaban cosas ricas y nos enseñaban palabras. Con ellas aprendí a decir cookie. A pesar de la gentileza con que fuimos recibidos, uno de mis recuerdos más vívidos de aquellos primeros meses es el gemir de mi hermana Marta, ya una adolescente de 14 años, que no se resignaba al traslado entre los despeñaderos de Tijuana y los majestuosos pinos de Provo. En la noche se sentaba en un rincón del sótano y con maletita al lado lloraba inconsolablemente, rogando regresarse. Aunque con el tiempo aprendió a disfrutar el nuevo hogar, ese nivel de nostalgia y vulnerabilidad es un recordatorio de los desafíos emocionales que enfrentamos los migrantes al comenzar de cero en un entorno desconocido, sin importar cuán agradable sea ese entorno. Eri y ella fueron a la secundaria. Vicky y yo entramos al 6º grado en la Joaquin School, donde todas las mañanas orábamos al Padre Celestial, después del juramento a la bandera. Del gobernador para abajo, incluyendo a líderes de instituciones e iniciativa privada, todos eran miembros de la misma iglesia. El mormonismo dominaba la vida política, social y cultural. Para que no habláramos español, a Vicky y a mí nos pusieron en salones diferentes. Mi muy paciente maestra, Sister Christensen, nunca había tenido una alumna extranjera y monolingüe. El director le pidió que apartara tiempo para enseñarme inglés. Ponía a los estudiantes a hacer ejercicios aritméticos mientras nos sentábamos en una mesa aparte. Con un libro de muñequitos aprendí a decir "This is Mary, Tommy is a boy". Una angelita que entró en nuestro mundo fue Carolina Crawford, una antropóloga que nos alimentó literal y emocionalmente durante nuestro aprendizaje lingüístico. Su solidaridad empezó como un voluntariado, pero devino en una valiosa influencia. Provenía de una familia acomodada en Argentina y, sin lugar a dudas, ella fue la mujer más culta y elegante que conocí en la adolescencia. Nos hablaba de muchas cosas: arte, política, vida personal, cómo se había enamorado de su esposo y llegado a Utah, donde sentía que no encajaba del todo,
pero eventualmente aprendió a desempeñar perfectamente su papel de esposa y madre mormona. Tenía una casa bellísima y nos hacía empanadas, que comíamos con sus hijos. Gracias a sus lecciones, ya en la secundaria, empecé a participar en competencias de ortografía, o Spelling Bee, junto a mis compañeros. Aunque avanzábamos en el nuevo idioma, no podíamos hablarlo en casa, porque desde el inicio papá insistió en que nunca olvidáramos que estábamos allí por la religión y la necesidad económica, y que no éramos, ni nunca seríamos, mexicoamericanos. De cualquier manera, mis padres no hablaban mucho inglés y no nos hubieran entendido. Por eso, aunque teníamos que adaptarnos al nuevo mundo, entre nosotros solo hablaríamos en español. Lo que agradecimos, claro, con el paso del tiempo, pues nos permitió conservar nuestra lengua materna, aunque con marcadas limitaciones, porque seguíamos diciendo aiga, entre muchas otras joyas dialécticas de nuestro ya tan lejano pueblito jalisciense. No obstante, logramos no caer en la trampa de tantos niños migrantes, que aprenden inglés para facilitar la aculturación y evitar estigmatizaciones, pero en el camino olvidan su idioma original. Inmediatamente nos unimos a la joven rama hispana, donde le dábamos rienda suelta a nuestra identidad, porque la mayoría de los miembros eran estudiantes de numerosas nacionalidades hispanoparlantes. Charlábamos, orábamos y cantábamos en español. ¡Qué alivio! Seguido me pregunto si Dios contrataba a intérprete. Al igual que en Tijuana, Provo también ofrecía una activa vida social dentro de la iglesia, porque a los mormones les encanta bailar, cantar y hablar en público. Desde temprana edad, los jóvenes superan el pánico escénico, pues se les invita a que den breves discursos sobre algún versículo canónico. Me parece que es una práctica que sirve toda la vida, porque fomenta la asertividad, sin agresión ni violencia, que redunda en desarrollo personal. El primer domingo de cada mes se conoce como domingo de ayuno de líquidos y las primeras 2 comidas, aunque también es una suerte de sesión terapéutica colectiva. A decisión personal, mujeres y hombres de todas las edades se ponen de pie y narran sus más personales y religiosas vivencias. A veces ríen, lloran o ambos, al compartir su testimonio, reafirmando que José Smith fue ungido para restaurar la única fe verdadera, siempre dirigida por un profeta que recibe revelaciones del Señor. Usualmente, concluyen diciendo que por medio del Espíritu Santo saben, sin lugar a dudas, que Dios existe, que su Hijo Jesucristo murió por nuestros pecados, y si vivimos como Él quiere, regresaremos a su presencia y allí permaneceremos, junto con nuestra familia, por tiempo y eternidad, porque tal como nosotros somos, el Padre también fue. Utah era un lugar amable y pacífico. Nadie se peleaba con nadie, y las clases sociales se mezclaban, sin muchas distinciones. A fin de cuentas, todos leíamos el Libro de Mormón. De hecho, no recuerdo haber sufrido discriminación. Por el contrario, nos admiraban. Sin embargo, el resto del país era un caos en llamas. En octubre, a solo un mes de nuestro arribo, estalló la crisis de los misiles en Cuba. Un año después, el 22 de noviembre de 1963, vimos en la televisión el asesinato del presidente John F. Kennedy. Mi familia no lograba entender el impacto de lo sucedido. Sabíamos que era muy grave, porque todos lo comentaban con extremado pasmo. Pero estábamos tan ocupados tratando de integrarnos que ignorábamos datos tan elementales como que había 2 partidos políticos. No se diga lo que significaba tan deplorable magnicidio. Poco a poco fuimos aprendiendo la historia local. En 1847, los pioneros se asentaron permanentemente en la región, que pertenecía a México,
evadiendo la persecución religiosa, después del asesinato de José Smith, dirigidos por el nuevo profeta Brigham Young, habían peregrinado desde Nauvoo, Illinois. Cuando el líder dijo, "Este es el lugar", se establecieron en ese amplio valle, con el lago de agua salada más grande del hemisferio occidental, así como un importante ecosistema para millones de aves migratorias. No había otros residentes blancos, pero sí grupos amerindios como los navajos y tribus descendientes de los Uto aztecas, como los Gisiuti, los Pauite, los Shoshone y los Ute. Según historiadores, tan mal los habían tratado que Young llegó a decir que los mormones no se sentían estadounidenses. Calculó que en tierras mexicanas finalmente vivirían su religión en paz. Al año siguiente, tras la guerra entre ambos países, en la que muchos pioneros participaron, bajo el Tratado Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos se anexó más de la mitad de México, Utah incluido, que en 1896 se convirtió en el estado número 45 de la Unión Americana, bajo la condición de erradicar la práctica de la poligamia establecida desde la fundación de la Iglesia mormona. Más de un siglo después, tal como los colonos, nosotros éramos los neoperegrinos, errantes peregrinos, abriéndonos camino en esa tierra prometida. Sentíamos que Provo era nuestro, pero no tanto así el azteca, que no nos pertenecía, aunque estaba totalmente a nuestro cargo. Lo primero que hicimos fue dividir el trabajo. Papá, mamá y Eri se ocupaban de la cocina. Marta y Vicky trabajaban como busgirls, es decir, limpiaban mesas y llevaban platos, vasos y cubiertos a mi área de exclusividad, el fregadero. Sin duda alguna, fui la lavaplatos más chaparrita y joven en el estado de Utah. Con el tiempo, me gradué como mesera, junto con mis hermanas y demás empleados, estudiantes de licenciatura, maestría e incluso doctorado de la BYU. No obstante, el Valle Feliz no siempre lo fue para nosotros. La disciplina para cumplir con nuestras responsabilidades escolares y laborales era un reto menor, comparada con el estricto ambiente en que vivíamos. Es cierto que papá tomaba nuestras opiniones en cuenta, pero su arraigado sentido patriarcal hacía que sus atavismos prevalecieran. Estaba decidido a educarnos, como si estuviéramos en el Tequesquitlán de su infancia. Por ejemplo, los inviernos eran cruentos, pero nos prohibía usar pantalón. Argumentaba que en el pueblo, cuando sus hermanas servían el desayuno, estaban bien peinadas y vestidas, con crinolina y falda larga hasta el piso. Infructuosamente tratábamos de explicarle que ya no eran los años 30, que ahora vivíamos en Estados Unidos, donde todas usaban pantalón menos nosotras. Incluso en el verano íbamos de vestido a los días de campo, mientras que las demás de shorts. Por más que suplicábamos, no daba su brazo a torcer. El pantalón era solo para los varones. Punto. Obedecíamos con resentimiento porque eso es lo que hacíamos las mujeres, obedecer. Si bien los otoños eran fabulosos, en septiembre empezaba a nevar hasta como por marzo. Fue divertidísimo aprender a hacer muñecos de nieve y pasar Navidad con calefacción, pero también fue un enorme desafío aprender a caminar en esas blancas y esponjosas banquetas donde más valía pisar con mucha cautela sobre la capa oculta de hielo negro, para que en la alta probabilidad de un porrazo, la magullada fuera lo más leve posible, porque igual que en la casa del jabonero, el que no caía resbalaba. Estoy segura de que mi amor por las largas caminatas viene de la colonia tijuanense, pero especialmente de Provo, donde el transporte público era inexistente. Caminar del sótano al restaurante era 1 hora, llegar a la escuela otros 30 minutos.
El Azteca abría por la tarde, hasta como más o menos las 11 de la noche. Hacíamos la tarea en las mismas mesas donde más tarde serviríamos los chispeantes platos. Después de cerrar, caminábamos a casa, o con suerte algún empleado nos llevaba en su auto. Así fue hasta que papá aprendió a conducir e hicimos la inolvidable adquisición de una camioneta Volkswagen que manejábamos hasta Tijuana, donde nos surtíamos de ingredientes que no encontrábamos en Utah, desde chiles hasta flor de Jamaica para el agua fresca, que poco a poco nuestros comensales aprendieron a disfrutar. Yo era una niña muy inquisitiva. En Tijuana había aprendido muchas cosas que los chicos de mi edad en Utah no sabían, pero aún así yo no entendía cómo se hacían los bebés y tenía mucha curiosidad. Como a mis 12 años, nos visitó una prima recién casada. Muy en privado, le pedí que me contara qué hacía con su marido en la cama. Se sonrojó y sin respuesta alguna, fue y le contó a papá, quien me llamó a solas a su diminuta oficina. Nos sentamos frente a frente. Cuando estaba molesto nos hablaba de usted. Después de un tremendo regaño, que quisiera mejor olvidar, quedé totalmente convencida de que en los colchones del mundo pasaban muchas cosas que seguramente algún día llegaría a conocer. Sabía que eso sucedería en un muy remoto futuro, porque mi padre ni siquiera nos permitía ir a los bailes escolares de fin de año. Decía que solo saldríamos en un date o cita cuando supiéramos las intenciones del chico, que llegara por nosotros con un corsage dentro de una concha de almeja de plástico como se acostumbraba, y solo hasta que estuviéramos preparadas para casarnos en el templo del Señor. Eso sí, en casa todo era muy igualitario. La regla también era válida para mi hermano. Para entonces ya no vivíamos en el sótano, sino en un departamento literalmente al lado del restaurante, pues solo nos separaba una puerta. A unos 3 años de haber llegado, el dueño ofreció vendernos el Azteca. No teníamos suficientes ahorros, pero el banco nos hizo un préstamo de $5,000, que papá aceptó con mucho nerviosismo. Por fortuna, pudimos saldarlo pronto, ya que nuestro servicio y clientela fueron mejorando en calidad y cantidad. Lo que había sido un restaurante meramente estudiantil, poco a poco se convirtió en el lugar preferido de figuras destacadas de la universidad, la comunidad comerciante y hasta artística. El actor Robert Redford y su equipo cenaban con nosotros, cuando estaban preparando la apertura del Sundance Mountain Resort, un complejo turístico a solo 20 kilómetros de Provo. Nos convertimos en una maquinaria bien lubricada. Aparte del servicio al público, unas 2 veces al mes, tan pronto cerrábamos, deveníamos en una fábrica de alimentos. Mezclábamos cantidades industriales de harina de maíz, convertidas en montículos de masa, para luego formarnos en línea de ensamblaje, productora de cientos de tamales. En la siguiente tanda, batíamos quién sabe cuántas claras de huevo a punto de turrón, pelábamos chiles asados y ya, rellenos de queso, los capeábamos y freíamos. Mientras que a brazo y pulmón, mamá paloteaba incontables docenas de tortillas de harina. Sus manos eran creación pura. Al terminar, en la madrugada, papá nos llevaba a desayunar al mejor Pancake House. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Día con día se fortalecía nuestra situación económica. Llegamos prácticamente sin nada y en un periodo relativamente corto nos habíamos reinventado junto con el Azteca y por si fuera poco ya éramos propietarios. Como en Tijuana, nuestra hospitalidad familiar continuó. No solo atendíamos a la clientela, sino que nuestro departamento era un oasis para parientes, empleados e incluso extraños. Por ejemplo,
Un día nos visitó una chica californiana, con quien tuve una larga conversación que dejó una profunda huella en mi mente exploradora. Era actriz del Teatro Campesino del director Luis Valdés, brazo cultural de los Trabajadores Agrícolas Unidos de América, bajo el liderazgo de César Chávez, cuya existencia yo desconocía. Me explicó que debido al racismo y la explotación, los trabajadores mexicanos y filipinos se habían lanzado a la huelga de las uvas de mesa en Delano, California. Fue la primera vez que oí hablar de actos de protesta, como también del Dr. Martin Luther King y su lucha por los derechos civiles. Me dijo que el teatro era una herramienta útil para crear conciencia sobre las injusticias en el mundo. Aunque mi realidad era totalmente distinta a la de ella, a quien nunca volví a ver, supe que allá afuera había un mundo que anhelaba descubrir. Su destello de rebeldía me inspiró a tratar de cambiar mi propia existencia. Hacía tiempo que me sentía infeliz con mi cuerpo. Nadie me había tratado como el profesor de ballet en Tijuana, pero era un hecho de que tenía varios kilos de más y seguía aumentando, a la vez que mi autoestima se desvanecía. Sin embargo, algo que me sirvió bastante fue cobrar conciencia de que si de mí emanaba ese acomplejamiento, también de mí dependía solucionarlo. Sabía que nadie más lo haría por mí. Pasara lo que pasara, decidí mejorar mi condición física. Hacía ejercicio hasta el cansancio y adopté una estricta dieta. Por las mañanas, trigo entero hervido, medio melón a mediodía y un tazón de lechuga como cena. No fue fácil, especialmente rodeada de suculentos platillos que servía todas las noches. Mi familia estaba consternada por mi negación a alimentarme, pero nadie logró convencerme de renunciar. Era una batalla que estaba decidida a ganar. Al evocar aquellos años me doy cuenta de que por poco me vuelvo anoréxica. Celebro que no haya sido así. Conforme perdía peso, mi psique se aligeraba. Estaba de plácemes con mi logro. Me sentía mejor que nunca. Por primera vez podía comprar vestidos en la sección de chicas. Pero la lección más importante que aprendí fue que la perseverancia era mi superpoder.